Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La Contraloría General del Estado, en una verificación preliminar, encontró motivos para iniciar un examen especial al cumplimiento de requisitos que Andrés Guzmán para ocupar el cargo de ministro de Deporte. ¿Aceptó el ministro Guzmán un cargo público sabiendo que mantenía un impedimento legal para hacerlo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de Deporte, Andrés Guzmán. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gigi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted ha sido cuestionado por tener acciones en Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil C.A., ambas empresas que mantienen contratos con la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones por las frecuencias de televisión. La Constitución prohíbe cumplir esas funciones públicas a quienes son propietarios o miembros del directorio de personas jurídicas privadas que tengan contratos con el Estado. ¿Usted sabía que mantenía este impedimento legal para ejercer un cargo público cuando aceptó el Ministerio del Deporte? ¿Qué tal, Gigi? A ver, nosotros hemos sido muy claros, y digo nosotros porque hablo a nivel del gobierno, en donde absolutamente todos los requerimientos que se solicitan previamente para el análisis y la posterior certificación de documentos habilitantes me permitían llegar al Ministerio del Deporte. Mi declaración juramentada incluyó siempre, no solo ahora, sino también en mis funciones anteriores como concejal de Guayaquil o incluso mis declaraciones juramentadas como ciudadano, siempre la participación en Cratel y en Teleamazonas, un paquete accionario que incluso antes de que Daniel Noboa sea presidente ya estaba en proceso de venta, está en proceso de venta y está a punto de cerrarse, no las acciones de Andrés Guzmán, sino las acciones de todo el grupo de empleados que compró allá por la década del 2010 este pequeño paquete accionario. ¿Qué es lo que hoy está surgiendo como noticia? Es algo que particularmente a mí no me llama la atención, porque se está hablando de haberse encontrado las no sé cuál es el término, pruebas o indicios para iniciar un examen especial, cuando en realidad el examen especial lo pedí yo a las 36 horas de haber surgido esta información. El examen especial no tiene por qué llamar la atención porque fue mi solicitud personal, te repito, en la ventanilla de la Contraloría General del Estado, en donde fui yo a pedir que hagan el examen especial, precisamente porque encontramos, y esto lo tendrán que pelear jurídicamente los abogados, en que sí existen diferencias entre el trato que se le quiere dar a esta particularidad de Andrés Guzmán en el Ministerio y la comparación evidente que podría existir con el caso anterior de Sebastián Corral, también justamente por su participación ¿Cuál accionaria. consideran que sería la diferencia o el trato diferente? En realidad yo no me voy a entrar en temas legales, eso seguramente lo hará la defensa en el momento en el cual tendrán que ir a justificar que existen diferencias entre lo que significa ser accionista y lo que significa ser propietario, la particularidad de representar o estar presente en un directorio, tomar decisiones, asistir a lo mejor a juntas de accionistas. Pero, ministro, etcétera. ¿hay una distinción en la ley sobre la manera en que las acciones fueron adquiridas para saber si tiene o no un impedimento para ejercer un cargo público? La ley ¿Lo plantea? La ley, curiosamente, en diferentes espacios o momentos de la ley habla de propietarios y en otros momentos habla de accionistas. Entonces, si fuese lo mismo, a lo mejor utilizarían siempre el mismo término. Sin embargo, repito, no voy a ser yo por eso, Gigi, justamente por eso, ante la tranquilidad que dio siempre el haber puesto las acciones en mi declaración juramentada, porque si hubiese tenido algo que esconder o alguna prohibición o impedimento para realizar el cargo, a lo mejor lo más probable es que otra persona no lo hubiese incluido. Esto se lo incluyó, se lo analizó. Pero
usted nunca tuvo una duda sobre eso, porque la ley es muy clara y siempre se ha comentado el tema. Porque nunca. Si había una duda, se la debió haber hecho, me imagino. Correcto, yo antes. Sí, pero no existió ninguna duda que ¿Usted estaba confiado de que podía participar? No confiado, es simplemente que era, pero repito, presentamos todos los documentos, presentamos toda la declaración juramentada. Y si no hubo objeción, usted dijo, no tengo problema. Exactamente, y además, en otro aspecto, el proceso de transferencia o venta de estas acciones había arrancado incluso antes de que Daniel Noboa gane la segunda vuelta. Entonces, era una posibilidad que incluso en esas semanas, esos meses, que evidentemente esto se ha dilatado, en teoría, según lo que nos han informado todos los ex empleados de Teleamazonas, este proceso estaría pronto en cerrarse. Pensábamos que seguramente antes de terminar el 2023, esas acciones ya no iban a estar a nombre de ninguno de los empleados, ¿no? Más de 70 empleados que compramos este pequeño paquete accionario de manera colectiva. Bueno, justamente me imagino que la comparación con el que era gerente de Teleamazonas, que es Sebastián Corral, y que luego pasó pues a tener un cargo en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, es porque en febrero de este año la Contraloría ya, para entonces que estaba liderada por Mauricio Torres, había determinado que el nombramiento de Corral sí había sido ilegal y que no debió ser designado ni posesionado por ser accionista justamente de estas compañías. Entonces me imagino que por esa es la comparación. Es probable, pero bueno, ahí es en donde yo siempre he dicho, y sin querer entrar a trabajar ni de fiscal ni de abogado defensor del caso de Sebastián Corral, el caso de Sebastián Corral es el caso de Sebastián Corral, y el caso de Andrés Hushmer tendrá que ser analizado también con la misma rigurosidad, el mismo rigor, la misma ley, pero seguramente con otros factores, en donde también tiene que primar el objetivo de la ley, qué es lo que buscó justamente esta ley o esta inhabilitación para ejercer un cargo ministerial, tomando en cuenta que la finalidad o la verdadera esencia era evitar el conflicto de intereses, y evidentemente desde el Ministerio del Deporte no existe tampoco, además de otros factores que seguramente se pondrán arriba de la mesa, ningún tipo de conflicto de interés como a lo mejor podría haber existido en otros casos. Veamos qué determina entonces sí, por supuesto. La Contraloría. Por eso no esperé que absolutamente nadie diga o me llame a efectuar este tipo de llamado, valga la redundancia, sino que fui personalmente a pedir este examen que hoy, repito, a lo mejor por desconocimiento, por qué sé yo, algún tipo de postura desconocida, se está hablando como que se encontró algún tipo de indicio para iniciar el examen especial, cuando fui yo personalmente el que desde el primer momento pidió un examen especial, justamente a mi declaración juramentada y a los documentos habilitantes para ejercer el cargo. ¿Y ha recibido algún tipo de respuesta o de reclamo o algo por parte, del presidente de la República, Daniel Noboa? No, para nada, en lo absoluto. Pensé que me ibas a preguntar si hemos recibido algún tipo de devolución por parte de Contraloría. A lo mejor lo que puede existir es algo que no me ha llegado todavía. No sé si los medios han accedido a información que Contraloría, usted no le ha llegado nada. A nosotros no nos han enviado absolutamente nada después del documento inicial. Hablemos ahora un poco del tema de las polémicas que han habido dentro del ministerio, algunas críticas por parte de deportistas de alto rendimiento que han pasado pues estos primeros 6 meses de la nueva administración del Ministerio de Deporte. ¿Qué ha sucedido en estos meses con los pagos específicamente de los deportistas de alto rendimiento que se habían quejado? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los hemos puesto al día, que hemos asumido con responsabilidad y decencia el pago de casi $9,5 millones que había arrastrándose y que venía desgraciadamente causando un fastidio completamente comprensible en los atletas. Nosotros pagamos eso durante nuestros primeros 90 días. El primer pago se empezó a hacer prácticamente a los 30 días de gobierno, después de pagar todo lo que nos encontramos, como seguramente sucedió en muchas carteras de Estado o en el gobierno, más de $5,000 millones en déficit. Automáticamente empezó la planificación 2024, una planificación que además vale la pena también comentarlo, porque si bien es cierto, yo fui uno de los periodistas que siempre le puso un micrófono
para levantar la voz a los atletas y lo seguiré comprendiendo y sintiendo como propio esa impotencia de sentirse desatendidos. Sin embargo, también hay una realidad que en el manejo público y en los dineros públicos, en el proceso administrativo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer para transferir asignaciones, se lo tiene que hacer después de la aprobación del presupuesto general del Estado 2024, y ese presupuesto se lo hizo recién a fines de marzo. En el mes de abril se iniciaron todos los procesos administrativos que empezaron en muchos casos a pagarse desde el mes de abril, y ahora que estamos terminando el mes de mayo vamos a terminar absolutamente al día con los organismos y con nuestros atletas de alto rendimiento, incluidos los atletas que van a estar en París 2024. Es decir, el ministerio ya no mantiene deudas con los deportistas. Solamente estamos por pagar, repito, el mes de abril. Okay. Alguien dirá, bueno, pero ya debes mayo. No, no se debe mayo porque los procesos administrativos de transferencia se inician a mes vencido. Es decir, después de que termine mayo, arrancan los procesos de pago para que en el mes de junio, en donde esperamos hacerlo realmente, ojalá que sean los primeros días, en las primeras 2 semanas, nuestros deportistas reciban sus asignaciones del mes de mayo y estén al día. Los problemas estructurales que ha tenido el deporte en los últimos años, y esto se lo digo a todos, desde los olímpicos hasta los formativos, pasando por sus familiares, entrenadores, dirigentes, no se van a arreglar de la noche a la mañana. Tenemos 6 meses solamente en donde hay casi una década de desatenciones en el deporte, en donde ha existido recortes presupuestarios todos los años, menos en este. Por eso digo que a veces uno, y es importante esto desde los medios de comunicación, poder transmitir no solamente percepciones, sino hechos. Yo le digo, estos son los hechos. Los hechos es que el gobierno de Daniel Noboa, después de 4 años, no le bajó un centavo a los organismos deportivos. Los hechos son que el Ministerio de Finanzas, que preside Juan Carlos Vega, bajo la mirada del presidente Noboa, pagó $9.3 millones que se debían del año pasado. Los hechos son que después de la aprobación del presupuesto 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas ha pagado los estímulos deportivos y los organismos deportivos de enero, febrero, marzo, y se va a pagar el mes de abril. Los hechos son que el Comité Olímpico ha recibido los dineros completos para lo que significa todos los gastos de los Juegos Olímpicos 2024 y los Juegos Paralímpicos de París. Son hechos, no son percepciones. Las situaciones son complejas, pero la empatía y sobre todo la responsabilidad con la cual el gobierno y el ministro Vega y su equipo de trabajo han comprendido nuestras urgencias, yo creo que tiene un muy buen panorama. Y además que va con la política del gobierno, ¿no? El establecer también el tema de la ayuda social a la par de la lucha contra el narcotráfico, porque eso es lo que necesitan nuestros jóvenes, ¿no? Mayor acceso al deporte, a las oportunidades de alternativas. Creo que la última vez que estuve aquí estábamos hablando justamente hablamos sobre este tema y yo decía algo por el estilo. Decía el incremento de los 3 puntos del impuesto a valor agregado del IVA no es solamente para, como tú estás diciendo ahora, luchar contra los terroristas o el narcoterrorismo o los delincuentes con en la las fuerza calles. Pública. Con la fuerza pública, exacto. Es también invertir socialmente y lo están haciendo. Repito, son hechos, no son palabras. Lo mismo pasa en el MIES, lo mismo pasa en la salud, lo mismo pasa en educación. Realmente el dinero del Estado, el presidente lo está llevando a los sectores más necesitados y sobre todo a los ecuatorianos con mayores necesidades. Me imagino que ya han establecido los cupos para las Olimpiadas de París, entonces. Siguen clasificando nuestros deportistas. Tenemos 28 para los Juegos convencionales. Esperamos por lo menos tener... Yo soy muy optimista, quisiera tener como mínimo 37 clasificados, todavía quedan algunas semanas y algunas pruebas de clasificación. Lo importante, y esto también lo digo porque... yo la verdad que ahora, sobre todo con el manejo de la prensa, como yo estuve del otro lado, a veces quiero estar ahí para decir las cosas. Van a decir los factores o uno de los factores para intentar medir el éxito o fracaso de este ciclo olímpico. No estoy hablando de esta administración en donde nosotros llegamos prácticamente ahí al final. Este es un ciclo olímpico que arrancó hace algunos años, pero que no puede ser
calificado de exitoso o de fracaso solamente por el número de clasificados. Ha cambiado el método de clasificación en muchas disciplinas deportivas y por eso a lo mejor Ecuador y muchos otros países van a llevar menos deportistas en ciertas disciplinas. Pero lo más importante de todo es que el ciclo evolutivo de nuestros atletas llega en mejores condiciones. Nuestros atletas llegan todos en mejor condición que en los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto, Gigi? Que tenemos serias opciones a subirnos a los podios, tanto para medalla de bronce, plata, y tenemos opciones para el oro. Tenemos muchos deportistas que van a tener la oportunidad de ganar un diploma olímpico, o los que ganaron diploma olímpico en Tokio van a tener la oportunidad de ganar su primera medalla. Entonces, yo sí veo con muy buenos ojos y un muy buen augurio lo que nuestros atletas van a poder hacer en París. Sería maravilloso. Totalmente de ellos, ¿no? Sería maravilloso porque es lo que nos hace falta, esas alegrías a los ecuatorianos después de lo que estamos viviendo. Ahora me gustaría cerrar esta entrevista con algo de política. Lo veía usted caminando con el presidente de la República. Ahí vemos las imágenes justamente en esa caminata que hizo el presidente hasta llegar a la Asamblea Nacional. Bueno, mírese ahí cómo va caminando con toda la gente, saludando. ¿Usted va a ser candidato para las próximas elecciones? No. Se habla de que va a ir primero en la lista para asambleístas de ADN. No me lo ha dicho todavía. No, la verdad que no. Esta invitación, como todas las invitaciones que me hace no solo el señor presidente, sino también el resto de ministros, es siempre muy bien recibida. Particularmente me encanta sentir el cariño y el reconocimiento. En política siempre utilizan el término popularidad del presidente. Yo no creo que es popularidad, es credibilidad. Realmente Daniel Noboa lo que tiene es una credibilidad muy alta, una respuesta magnífica. La verdad que las calles de Quito fueron una verdadera locura. Me encantó recibir el cariño de refilón, porque obviamente las miradas, los aplausos eran para el presidente como tenía que ser, pero que me haya podido invitar a compartir esos metros con él antes de su informe a la Nación, como se lo dije a él, que la verdad que se lo dije personalmente, es un verdadero honor, porque soy testigo del compromiso que tiene el presidente Noboa, la mirada social que tiene, el interés. Pero ahí también permanente. Parecía también por la cantidad de gente, por los cartones del presidente y su actitud también parecían en campaña, ¿no? Parecían esas caminatas y recorridos que se hacen en campaña. A lo mejor se puede haber percibido así, pero te puedo asegurar que hay un montón de colegas nuestros que estuvieron caminando con nosotros y lo que pudieron haber observado es que lo que menos había era un mensaje proselitista, ni mucho menos. Más que mensaje, yo pensé que usted estaba practicando. No. La verdad que no, pero como te decía, como se lo dije al presidente, yo le agradecí y se lo he dicho siempre. Pero si es que hay la oportunidad, si cabe esa oportunidad, o prefiere quedarse, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, si es que tiene la posibilidad. Es lo que le dije. O regresarse al periodismo. Es lo que le he dicho al presidente, siempre. Yo estaré trabajando, porque soy un convencido de lo que Daniel Noboa busca por este país. Pero búsqueda. Trabajando puede ser en la Asamblea, puede ser en el Ministerio del Deporte, o puede ser también en un canal de televisión como periodista. No sé si me vaya el presidente a decir váyase a trabajar en un canal de televisión. Yo estaré donde el presidente, en este ciclo político que estoy incursionando, yo estaré en donde el presidente considere que Eso quiere decir que deja el periodismo, que ya nomás ahora se encamina a la política. Tú sabes que yo dije cuando me retiré que iba a ser cuando el stand-by, dije que iba a ser un stand-by largo, porque encontraba, después de haber conocido a muchos políticos, después de haber conversado con algunos actores de la política ecuatoriana, yo encontraba en Daniel Noboa esa característica que iba a estar plenamente identificado con la gran mayoría de ecuatorianos, y lo veo como un líder de esta nueva política, y que este proceso político que estaba arrancando con apenas 18 meses por delante iba a ser el primer paso, y que yo confiaba mucho en lo que yo puedo darle al presidente desde mi trabajo en cualquier sector, y que probablemente esa etapa iba a ser una etapa larga. Si me toca volver a las campañas, si me toca volver a la comunicación. El otro día alguien me preguntaba, ¿vas a volver al periodismo deportivo en radio y televisión? Yo decía que yo creo que no volveré a la radio y la televisión deportiva al menos, pero siempre va a haber un comunicador en mí y las ganas de trabajar. Como también hay un político dentro de usted. Indudablemente, y ese político está trabajando las 24 horas, recorriendo, creo que son 19 provincias, más de 45 ciudades en estos 6 meses, y con un deseo ferviente de poder llevar el mensaje del presidente, que el nuevo
Ecuador sí es posible. Bueno, el que sí va a ser candidato es Daniel Noboa. Me imagino que usted seguirá al lado del presidente. Si el presidente lo decide así, como se lo dije, estaré donde él diga y por el tiempo que él diga. Bueno, entonces seguiremos conversando. Andrés, muchísimas gracias. Y seguramente nos vamos a ver. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Andrés Guzmán, ministro de Deporte. Regresamos en instantes con